Desde el inicio de este año se han vivido una serie de asesinatos, unos aislados, uno ya no tan aislado como el de este fin de semana. ¿Cómo visualizan desde su posición esta situación? Realmente, como ustedes lo mencionan, son casos aislados, ¿no? Como ven, Ensenada ha vivido con tranquilidad, no hay que alarmarse por lo sucedido. Ya las autoridades correspondientes están investigando y al parecer son casos aislados, ¿no? General, problemas de otro índole, ¿no? Cuando estas cosas ocurren y ocurren tan seguido, pues la gente empieza a especular. Por ahí se decía que la plaza estaba un poco caliente en términos de cuestiones de narcotráfico. ¿Ustedes qué apreciación tienen? No, es una plaza de trasiego de narcotráfico, pero no que esté bajo el control de un grupo delictivo. Sí, precisamente de eso se hablaba, de que había un grupo, un cartel, concretamente los Zetas, que estaban queriendo ingresar a la plaza. No lo hemos detectado y no puedo darle la información esa porque no existen. Realmente no, Ensenada, como han visto, es tranquilo, ¿no? Y esos casos son aislados o del fin de semana, pues las autoridades correspondientes lo están investigando y ya les darán a conocer cuál fue el resultado de esas investigaciones. En términos más generales, mi general, de su operación de vigilancia, pues tanto en tierra como en costas, ¿qué nos podría reportar? ¿Continúa, se incrementa o cómo está? No, pues conforme a las instrucciones del Comandante en la segunda zona militar, continuamos con los puestos de control en los accesos y salidas a la ciudad y las operaciones que ven ustedes en las costas, ¿verdad? La vigilancia constante. ¿Han detectado algo extraordinario o está todo con normalidad? No, todo ha sido normal, Sí. Muy bien, general, le agradecemos mucho. Los aseguramientos que en general van en proporción los del año pasado con los de este año hasta esta fecha. Pues la verdad creo que han disminuido un poco, Han disminuido por el despliegue operativo que mantiene la segunda zona militar. Ya están agarrando otros trasiegos y otras rutas diferentes. ¿Ya no se han detectado megaplantíos así como el año pasado? Afortunadamente no. Afortunadamente no, precisamente por las órdenes que tenemos del Comandante en la segunda zona militar de mantener el despliegue como lo teníamos, los ha inhibido a buscar otras áreas, otro tipo de rutas. De pronto en los retenes, señor, hay gente que se incomoda, hay gente que no. A mí en lo particular no me molesta. Pero bueno, para que la gente lo sepa, ¿cuáles son las instrucciones que tiene el personal que está en estos retenes o en estos puntos de inspección para cómo conducirse con la ciudadanía? Bueno, principalmente lo que nos interesa a nosotros es proporcionarle seguridad a las personas que transitan. El detectar gente que pasa armada, etcétera, pues será signo de algunas personas que andan fuera de la ley. Ese es el fin, darle seguridad a la población, que se sienta seguro de que hay personal militar cerca de ellos y que checamos a todos los que pasan. ¿Ensenada, municipio seguro? Ensenada, municipio seguro, hasta ahorita sí. Gracias, general.